Buenas tardes, mi nombre es Óscar Manuel García Ramírez y yo les voy a hablar sobre Cimex lectularius, o también conocida vulgarmente como la chinche de cama. Las chinches de cama son insectos sinantrópicos, son hematófagos obligados y de amplia distribución mundial. Estos se hospedan en viviendas humanas, en nidos de aves y en cuevas de murciélagos, que son los hábitats adecuados debido a que les van a ofrecer una calidez, una zona para esconderse y hospedantes para alimentarse. Las chinches de cama no son plagas urbanas tan comunes como lo puede ser una cucaracha o una mosca, pero estas pueden aparecer de manera repentina en algunos sitios, esto especialmente en hoteles. Estos insectos pues nosotros los vamos a poder encontrar infestando el área urbana de diversos sitios como pueden ser alfombras, marcos de fotografías, estructuras de camas, colchones, cobijas, entre otros sitios que, que les va a proporcionar un hábitat apropiado. Algunos representantes médicos y de la salud pública están preocupados acerca de la posibilidad de que estos sean vectores de enfermedades humanas. Sin embargo, hasta la fecha no existen evidencias de que sea un vector efectivo. Las chinchis fueron mencionadas en la antigua Grecia por el año 400 antes de nuestra era y después se mencionaron más adelante por Aristóteles. Los arqueólogos y los meteorólogos están acertados a que la chinche común de cama cambió de huésped natural, los cuales eran los murciélagos de cavernas y las aves. Estos cambiaron a los humanos hace más o menos 10.000 años o más, cuando en la Tierra se había tornado un poco caliente y había sequías. Entonces, cuando esto pasó, las aves y los murciélagos abandonaron estas cuevas en busca de comida y los humanos primitivos ocuparon estas cuevas en las que había chinches de cama. Entonces, desde las perspectivas de las chinches de cama, los humanos eran mejores huéspedes para ellos, pues puesto que eran de sangre caliente y casi no tenían pelo. Los humanos pues regresaban regularmente a estas cavernas a dormir en camas que ellos hacían, que eran rellenadas de pasto seco con cubiertas de pieles, las cuales pues son un hábitat perfecto para las chinches. Entonces, desde este momento se empezó una relación oportunista entre el parásito y el huésped. En la historia cuenta que las chinches de cama estuvieron presentes en Europa en los tiempos griegos y en los romanos. También se dice que estuvieron en el norte de Europa durante el siglo XI. También en la historia hay hallazgos de que en Norteamérica estuvieron presentes a mediados de 1700 gracias a los primeros navegantes y colonizadores que llegaban a estas tierras. En Inglaterra, por el año 1583, se registraron las primeras incidencias con las chinches, aunque permanecieron poco frecuentes hasta el año de 1670, donde se llevó a Inglaterra suministros de madera para la reconstrucción de la ciudad después del gran incendio. Para el año de 1939, había más de 4 millones de personas en Londres con problemas de infestaciones de este insecto. Debido a las infestaciones y a los hábitos de los humanos, estas han ido en aumento y esto también se ha relacionado mucho a los hábitos de higiene que tienen las personas. Las chinches de cama se reportan en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Europa, en Asia y en África. Se han descrito alrededor de 92 especies en todo el mundo, pero en Norteamérica se reportan 16 especies. Las chinches de cama pues no son plagas tan comunes como pueden ser las cucarachas o las moscas, pero cuando estas aparecen requieren un control necesario. Las dos especies que más se asocian a asentamientos urbanos son la chinche común de cama, la Cimes lectularius y la chinche de murciélago, que también esta va a atacar a los humanos y a las aves. En este mapa podemos ver a los círculos rojos, que van a representar infestaciones reportadas por Cimes lectularius. Los círculos verdes van a presentar infestaciones reportadas por Cimex hemipterus. Y los círculos rojos con verde van a, más un signo de interrogación, nos van a representar infestaciones con especies no especificadas. Los colores rojos oscuros con líneas negras nos van a representar lugares donde Cimes lectularius ha causado impactos grandes, ya sean económicos y de salud críticos.
El espacio que se encuentra en la línea superior nos va a representar el trópico de Cáncer y el espacio que se encuentra en la línea inferior pues nos representa el trópico de Capricornio. Entre los trópicos también vamos a encontrar a la especie predominante que es Imex hemipterus, mientras que en el resto del mundo la especie predominante pues Cimex lectularius. Cimex lectularius tiene como hospedero importante el hombre, pero en condiciones de escasez se alimenta también de roedores, de aves y de otros animales de sangre caliente. La bibliografía mundial sobre estudios de chinches comunes de cama, en este caso Cimex lectularius, nos ha reportado que no transmite enfermedades al hombre. Sin embargo, hay estudios que se realizaron en el siglo pasado sobre la transmisión de la hepatitis B, enfermedades de Chagas, incluso del virus de inmunodeficiencia humana, por este tipo de insectos de manera experimental, pero no fueron concluyentes y no hay más datos en la bibliografía mundial. Es importante resaltar que en estudios recientes se ha podido hablar de estos insectos, microorganismos como son los Enterococcus faecium y Staphylococcus aureus, y también más de 40 tipos de bacterias, las cuales no transmiten alguna enfermedad para el hombre. La taxonomía de Cimex lectularius es la siguiente. Este es del dominio Eukarya, es del reino Animalia, es del filo Artrópoda o artrópodo, es de la clase Insecta, es del orden Hemiptera, de la familia Cimicidae, del género Cimex y la especie Cimex lectularius. Esta pertenece al filo artrópodo, debido a que es un invertebrado que se caracteriza principalmente por presentar un exoesqueleto que es fabricado por una cutícula, que es un material que no es secretado por la epidermis. Además de que también una de las características principales de estos es que tienen el cuerpo segmentado y especialmente tienen apéndices articulados. Los órganos internos de también están segmentados, teniendo el sistema nervioso, circulatorio y excretor eh, repetidos a lo largo de su organismo. Las chinches de cama tienen una morfología muy particular. En estado de ayuno, el cuerpo es aplastado dorsoventralmente. Este se va a encontrar de un color muy pardo, que puede ser entre caoba o café sucio, y este se va a encontrar muy acorazado. Esto que le va a permitir, pues le va a permitir esconderse entre las hendiduras de los sitios en los que se va a alojar. Los machos van a medir aproximadamente entre 4 a 6.5 milímetros, mientras que las hembras van a ser un poco más grandes, van a medir desde 4.5 milímetros a 8.5 milímetros. La hembra va a poseer entre el quinto y sexto segmento abdominal el órgano copulador de Berlese o Rivaga. Este va a comunicar una bolsa interna a la mesospermaleaga, en donde se van a depositar los espermatozoides, además de que las hembras, su extremidad posterior va a ser redondeada. El macho, a diferencia de la hembra, va a tener una forma cónica roma y en su último segmento va a tener una estructura en forma de cuerno que le va a funcionar como pene. Estos son apteras, van a presentar emelitros que son una especie de alas rudimentarias, pero estas solo las van a encontrar en la fase adulta. Todo el cuerpo va a estar cubierto densamente de pelos muy cortos. La cabeza va a ser ancha pero muy corta, es poco móvil y se asienta en una base ancha en el protórax. Esta va a contener dos antenas de 4 segmentos, ojos compuestos y salientes, y no van a presentar ocelos. Las piezas bucales van a formar una trompa larga, a la cual le vamos a llamar hipognoto, que puede ser picador chupador, o picador aspirador, o picador suctor. Estas son hematófagas y van a inocular saliva y anticoagulantes, que nos van a producir una irritación, un prurito y reacciones inflamatorias en la zona de picación, pero esto les voy a hablar un poquito más adelante. Estos cuentan con 3 pares de patas, las cuales son proporcionalmente largas y van a terminar en 2 garras. El abdomen está formado de 8 segmentos. En el caso de las hembras, la vagina se localiza en el octavo segmento abdominal y es por esta donde van a tener una reproducción traumática, donde el macho va a perforar este segmento y va a introducir sus espermatozoides. Estas también van a producir, presentan unas glándulas odoríferas que van a producir un olor desagradable y muy característico.
El método de transmisión de las chinches pues es muy sencillo. Las chinches se van a establecer en las casas cuando entran a través de cajas, de maletas, de muebles, de cubiertas de cama, ropa que viene de la tintorería y en ropa que usa la gente que viene de áreas infestadas. Usualmente las personas que trabajan con productos avícolas pueden transportar chinches de cama desde sus lugares de trabajo. Estas también pueden migrar entre las casas mediante los cables y las tuberías o las canaletas de la lluvia, debido a que son muy ágiles para correr. En la madera, las chinches van a conformar grupos de todos los estadios de desarrollo, en un número que varía entre 10 a 20 individuos. Estos van a estar separados con una distancia aproximada de 20 centímetros y su zona preferida en la madera son las uniones angulares. Ahí se pueden encontrar mucho las chinches. Estas también pueden llegar a casa en la primavera con las colonias de los murciélagos. Las chinches pueden ser encontradas en cualquier habitación de la casa y no se va a significar que sea una casa sucia. Los modos de prevención, pues para prevenir las infestaciones se deben de comenzar con un saneamiento del hogar, se deben eliminar acumulaciones de papel y de basura de madera, de que vas a eliminar los escondites y los refugios para los insectos. Además que puedes instalar en tu cama interceptores que se ubican en las patas de la base y estos van a evitar que las chinches trepen. Estos pues en lugares donde es muy usual la incidencia de esta. También no, si nosotros vamos a traer ropa que es usada o algo así a la casa, muebles que son usados, hay que revisarlos muy bien y que no haya algún signo característico de la presencia de estas chinches, porque muchas de estas dejan como especies de manchas negras que es el excremento de estas, o las chinches tienen un aroma muy particular. Bueno, el ciclo biológico es el siguiente. Tanto los adultos como los estadios ninfales de Lectularius necesitan ingerir sangre de huésped de sangre caliente, que en este caso pues van a ser los humanos, aunque en ausencia de estos se pueden utilizar otros mamíferos o aves. Las hembras de las chinches de cama ponen alrededor de 5 huevos al día durante toda su vida adulta. En esto los van a poner en un lugar protegido. Los huevos van a eclosionar en aproximadamente 4 a 12 días en ninfas de primer estadio. Estas ninfas de primer estadio deben ingerir sangre antes de mudar a la siguiente etapa. Los insectos se van a someter a 5 estadios ninfales. Cada uno de estos va a requerir una alimentación de sangre antes de pasar a la siguiente etapa. En la quinta etapa se van a convertir en adultos. Las ninfas van a carecer de brotes de alas, pero se van a parecer a los adultos solamente que en versiones más pequeñas. Las ninfas y los adultos van a tardar entre 5 y 10 minutos en obtener la alimentación de sangre completa, aunque los adultos pueden ingerir varias comidas de sangre durante varias semanas, suponiendo que haya un huésped de sangre caliente disponible. El apareamiento de estos va a ocurrir fuera del anfitrión y esto va a implicar una forma única de cópula llamada inseminación traumática, en la cual el macho va a penetrar la pared abdominal de la hembra con sus genitales externos y va a inseminar en la cavidad de su cuerpo. Los adultos van a vivir de 6 a 12 meses y pueden sobrevivir largos periodos de tiempo sin alimentarse. Cuando la chinche de cama se alimenta de un hospedador, va a liberar óxido nítrico para inducir una vasodilatación e inhibir a la coagulación sanguínea. La nitroforina de Simis lectularius es la proteína que se va a encontrar en la saliva y va a ser la responsable del almacenamiento y el suministro de este óxido nítrico. La proteína nitroforina va a provocar una respuesta de anticuerpos IgE en el paciente, indicando pues una respuesta de hipersensibilidad a la saliva, provocándonos una alergia de tipo 1. No se han informado el desarrollo de anticuerpos IgE contra la proteína nitroforina. La saliva de la picadura pues va a originar, como ya les dije, una reacción de hipersensibilidad tanto precoz como tardía. La primera se va a originar por el IgE y la histamina, que va a generar un edema vasomotor, la transistorio de la dermis, y se va a manifestar por una roncha normal. La segunda va a ser una respuesta celular tipo 4 y va a depender de los linfocitos T, que van a producir un infiltrado linfohistocítico resolutivo y se va a manifestar por pápulas. El diagnóstico de Simis lectularius, pues en primera instancia es clínico. No se requiere de un estudio de gabinete y en algunas ocasiones se va a llegar a solicitar una biometría hemática.
Es imprescindible una buena anamnesis del médico, en lo que él debe preguntar si se han presentado más casos en la familia. Si esto es afirmativo, pues se deben de valorar las lesiones que hayan tenido los integrantes de la familia. Además de que se les puede preguntar si han estado en algún hotel, si han hecho un cambio de domicilio a otras casas previamente habitadas. También es necesario confirmar el diagnóstico mediante la correspondiente inspección e identificación de los insectos, si es posible su captura. Muchas veces pues no es necesario esto porque los pacientes llegan con las picaduras y dan todas las características de cómo sucedieron las cosas. Inclusive muchos pacientes llevan el animal, entonces aquí es donde se confirma el diagnóstico. El diagnóstico pues que nos va a confirmar al 100% esto es la visualización del insecto. Hay que tener mucho cuidado de no confundir a las chinches con otros insectos domésticos, porque esto nos puede provocar tratamientos erróneos o innecesarios. En los casos más frecuentes de confusión, pues son los siguientes. Nos podemos confundir con las ninfas pequeñas de las cucarachas, que se pueden parecer mucho, pero sus antenas largas y delgadas nos pueden ayudar a diferenciarlas. Otro insecto con el que los podemos confundir son los escarabajos de la alfombra, pero debido a los numerosos cabellos erizados que tienen las larvas del escarabajo, nos va a ayudar porque es una característica muy distintiva, obvia para distinguirlos. La chinche pirata la vamos a encontrar raramente en interiores, pero si se llega a dar el caso, hay que poner atención porque su forma es muy parecida a las ninfas de las chinches. La chinche de la cama tropical no suele estar presente en nuestra zona, pero puede ser un souvenir inesperado después de un viaje. Esta se parece mucho a la chinche de cama común, pero es ligeramente más peluda y con un reborde más pequeño a los lados del tórax. En todo caso, no existe mucho problema en la confusión de estas dos, debido al que el tratamiento será el mismo para las dos chinches. También podemos confundir las chinches con el escarabajo araña, que es similar a las ninfas de Cimes lectularius del primero o segundo estadio tras la ingesta de sangre. Esto debido al tono rojizo que van a adquirir en el abdomen. Otro candidato que es muy confundido con la chinche de la cama es el piojo del libro, que es muy habitual en los hogares, especialmente pues en libros antiguos y en productos que son almacenados como la harina. Son muy parecidos en tamaño y color a la linfa de primer estadio de la chinche, pero para distinguirlos pues vamos a necesitar una lupa o un estereoscopio. Los piojos del libro tienen antenas largas y delgadas y una cabeza muy pronunciada. También el piojo humano puede ser confundible con estas, debido a que estos pues se alimentan de sangre y se parecen mucho al tamaño a una ninfa del primer estadio, pero su cuerpo pues es más alargado y se mueve un poco más lento. Estos pues raramente los vamos a encontrar en otro lugar que no sea la cabeza humana. Finalmente, las chinches de las golondrinas se parecen mucho a las chinches de cama, aunque las adultas pues son la mitad de largas que las comunes y su color es más pálido. Las ninfas son muy difíciles de distinguir, pero a diferencia de las chinches comunes, las chinches de las golondrinas van a tener una característica muy particular. Estas se van a hacer las muertas cuando se les molesta. Estas pues van a acceder a dormitorios donde se van a encontrar nidos de golondrina muy cerca. Bueno, esto sería todo por mi parte y estas son las bibliografías que utilicé para realizar esta exposición.